¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo que te va? Acá estamos con Adriana Albor y quien te habla, Susana Sutil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos empezando nuestro programa. Vos sabés que nuestro programa tiene muchísimo tiempo dentro de donde está la justicia, debe ser uno de los más antiguos. Y venimos buscándola, no sé, algún día la encontraremos. Por lo pronto creo que nuestro tema cobró actualidad. Yo quiero saludarla a la doctora Graham y agradecerle que siempre que la convocamos siempre le ha dedicado unos minutos a Radio Rebelde. Y yo me acabo de desayunar con que no es más la defensora de niños, niñas y adolescentes. Me acabo de enterar en este acto. No sé si nos quiere contar un poco eso. Es muy nuevita la noticia, porque, bueno... Lo que pasa es lo siguiente. Mira, miren, yo tenía un mandato por 5 añaños, con la posibilidad de un mandato más por el mismo lapso de tiempo. El tema es que durante el 2024, nosotros dependemos, la DF depende de la Defensoría de una bicameral, la bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque es un organismo unipersonal. Durante todo el 2024 no se constituyó esa bicameral, que era la bicameral que tenía que hacer una de estas dos cosas, o preguntarme a mí si quería renovar por 5 años más, que es lo que dice la 26.061, y ver cómo era esa renovación, porque la ley dice que yo tenía posibilidad de 5 años más, pero no cómo iba a ser, qué se necesitaba, digamos, porque yo ya concursé, no voy a concursar de nuevo, digo, cuál era, si tenía que juntar de nuevo 2/3 de una bicameral, en fin, porque no está reglamentado ese artículo. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es, en el caso de mi negativa, de decir que no quería 5 años más, que se iniciara un proceso de concurso de oposición y antecedentes para ver quién iba a ser mi sucesor o sucesora. En el 2024 no se constituyó, pese a los pedidos, cartas que le mandamos nosotros, yo como defensora, el defensor adjunto, la red de defensores provinciales, Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación, bueno, una cantidad de organismos, de personas. Le pedimos a Martín Menem y a Villarroel que constituyera la bicameral no se constituyó, así que yo no tuve otra alternativa que prorrogar mi mandato por resolución, el mío y mi defensor adjunto, Facundo Hernández, porque es lo que corresponde a un organismo de derechos humanos autónomo, autárquico, independiente, como es la DF o la Defensoría, y además recordar que por los principios de París no puede ser intervenida, y mi temor, les confieso, era que fuese intervenida. Entonces yo prorrogaba mi mandato hasta tanto la bicameral decidiera qué iba a hacer. Finalmente decidieron iniciar el concurso, por lo cual yo dejé a todo mi equipo, a mi jefe de gabinete y a todo el equipo de la DF, así que la DF sigue funcionando, no estoy yo, pero está el jefe de gabinete, todas las mismas directoras y directores, los de jefes de área, están trabajando como si estuviera yo. Pero está hasta que se nombre uno nuevo. Pero está acéfala porque no está con la directora titular ni el director adjunto. Claro, no hay, a ver, en realidad es unipersonal, lo que dice la ley es esto, es que hay, por supuesto todo el trato en masculino, pero no importa. La ley dice que se va a designar un defensor y que ese defensor puede designar hasta 2 defensores adjuntos. Lo que tiene que hacer esta bicameral es designar un defensor o una defensora, y ese defensor o defensora adjunta designará, si quiere, 1 o 2 defensores adjuntos como máximo. Claro. Ahora, vos sabés que yo te escucho y es como una constante dentro del gobierno, específicamente dentro del Congreso, porque los organismos queden acéfalos
organismos que tienen que ver con la protección de derechos, organismos que tienen que ver con los organismos de control. La Auditoría General de la Nación está con la presidencia, el presidente solamente puede firmar cuestiones administrativas, pero de los restantes auditores generales, que son 6 más el presidente 7, no se ponen de acuerdo para designar ninguno, es decir, que no hay control dentro de la República Argentina, no hay sistema de control. A eso le agregamos que en la Sindicatura General de la Nación tiene 2 o 3 adjuntos y tampoco que los designa el Poder Ejecutivo y tampoco los designaron. Y ahora nos enteramos con Adrián, porque yo también me enteré hoy, que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes también está acéfala, es decir, que es la destrucción del Estado por el Estado mismo, ¿no? La verdad que nadie le puede negar a nuestro presidente de la Nación que está cumpliendo lo que dijo, que era el topo dentro del Estado para destruirlo. No sé, no te pido, no sé vos qué pensás. Sí. No te escuché, perdóname. No sé vos qué pensás al respecto. No, yo creo que la bicameral el año pasado no se constituyó porque ninguno de los 2 presidentes de las cámaras quería que se constituyera, y porque ahora con el diario del lunes, y no siendo más defensora, puedo decir que ahora estoy convencida de que no querían que hubiese, querían la intervención de la Defensoría, como intervinieron la Defensoría del Público para desarmarla, desarticularla. Yo logré, la verdad, hablo en primera persona, porque lo hicimos Facundo Hernández y yo, mi adjunto y yo, logramos con nuestra prórroga tácita, que me dijeron de todo, me dijeron usurpadora, sediciosa, bueno, cualquier cosa, o sea, en serio, me dijeron que estaba rayana en el delito de sedición. Pero bueno, yo tengo todo el derecho del mundo a prorrogar mi mandato, además porque yo tenía un mandato más de 5 años, por lo cual no era tan loco, pero además le consulté administrativistas muy prestigiosos, titulares de derecho administrativo de mi facultad, camaristas, etcétera, y todos me dijeron: poné una prórroga, ¿cómo no pusiste una prórroga en tu reglamento? Y mi respuesta fue: porque durante 4 años hubo bicameral, nunca pensé que justo en el año en que se tenía que decidir o mi renovación o el concurso para que me sustituyera alguien, bueno, justo no iba a haber bicameral. Bueno, justo no hubo bicameral porque había una decisión de intervenir organismos como los nuestros. Y como los organismos de control de derechos humanos, como el nuestro, como la Defensoría, en este caso defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se rigen por los principios de París, estos organismos de derechos humanos no pueden ser intervenidos. Entonces yo lo que tenía que hacer era evitar a lo que diera lugar la intervención, que creo que es lo que hice. Lo hice junto con Facundo, ¿no? Resignamos nuestros 5 años más, la verdad. Nos quedamos 3 meses más, porque vencía el 1 de marzo mi mandato, gracias a esa prórroga que hicimos por resolución, que pusimos la prórroga tácita en el reglamento. Y, bueno, como dijo el diputado Germán Martínez, la Libertad Avanza quería mi cabeza, la tuvo, pero por lo menos yo logré particularmente que se votara que quedara mi jefe de gabinete y mi secretario legal y técnico, continuando con las actividades de la DEFE, así que le digo a la gente que quiere hacer denuncias en la Defensoría, que la Defensoría está funcionando. Y también impedimos la intervención y logramos que se iniciara el concurso lo más rápido posible. Ahora, lo que ustedes plantean, bueno, es lo mismo que yo. A ver, fíjense lo que pasa en otro orden, hablando del Ejecutivo, con la Secretaría de lo que pasó con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Quedó reducida la que era la gran Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quedó reducida a una subsecretaría de políticas familiares con 2 programas. Eso sí tiene que ver con lo que ustedes plantean claramente, ¿no? Pero bueno, yo tenía que hacer el esfuerzo de ver cómo impedía lo que pasó con la Defensoría del Público. Bueno, y creo que lo impedimos, por ahora por lo menos.
Adriana Gor te quiere hacer una pregunta. Sí, yo entiendo que más que un derecho a prorrogar, usted tenía la obligación de prorrogar. Digo, hay un principio básico de la administración que es no abandonar el servicio. Es como, pero claro, yo tengo un gendarme que está cuidando, se terminó mi horario, se va el gendarme. No, tenés que esperar que venga el otro. Claro, pero mira, es tan así como vos lo decís, que era lo que yo les planteaba. Yo les decía, pero ¿ustedes qué quieren? ¿Que yo el 1 de marzo apague la luz, le dé un besito a cada uno de los 180 profesionales, trabajadores de la Defensoría, equipos, la verdad, de lujo, que con una especificidad, una especialización en derechos de niñas, niños y adolescentes, desde antropólogos hasta trabajadores sociales, pasando por médicos, por abogados, era multidisciplinar, con una dirección de monitoreo, otra de investigación aplicada, otra de casos individuales, otra de litigios estratégicos, otra de relaciones institucionales, con una relación importante con el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Yo fui 2 veces citada, convocada por el Comité a Ginebra, con relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con causas frente al Sistema Regional de Derechos Humanos. Entonces, con un montón de causas en curso, habeas corpus, amicus. A mí lo que más me dolió es con la displicencia con que una diputada de la Libertad Avanza hablaba de las causas. Son solo 5 o 6 amparos. Primero que son más amparos, no importa la cantidad, pero no tienen idea del trabajo que implica y que hay atrás de un amparo, y la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están afectados por la vulneración de derechos que pretende restituir el amparo. Por ejemplo, la mortalidad infantil de los niños recién nacidos o los más chiquititos o chiquititas en Chaco salteño de nuestro pueblo huichí, o el amparo contra el Ministerio de Salud por haber interrumpido la entrega de medicamentos como de síndrome de Rett hasta cáncer, la suspensión de tratamientos, también el tema de los niños con discapacidad. Digamos, lo iniciamos con una ONG que se llama ALAPA. Digo, eso no es un niño o una niña, y aunque fuera un niño o una niña solo, pero quiero decir que eran miles de niños los que están afectados y los que uno defiende atrás de un amparo, pero no tienen idea. Sin ninguna duda, cuando el plan del gobierno es quitarle los remedios a los niños con cáncer, necesita que no exista un organismo que promueva una demanda para que le devuelvan los remedios a los niños con cáncer. Entonces, de eso se trata cuando el presidente dice que viene a destruir el Estado. El Estado es Argentina, o sea, viene a destruir la Argentina, porque si vos sacás a todos esos organismos que son los que tienen que colaborar precisamente con la máxima exclusión, ninguno de esas personas puede acceder a un abogado de la matrícula, necesita que el Estado le asista. Primero necesita que le dé los medicamentos, ¿no? Que no sea necesario hacerle una cesárea al Estado para que brinde el servicio de salud. Perdón, Marisa. Por supuesto. No, pero es tal cual, no es así. Ahora, yo lo que les quiero decir, para que además, no solo a ustedes, sino también a los oyentes de su radio y del programa, es que la Defensoría de los Derechos de los Niños, me fui yo, Marisa Graham, que fui defensora hasta hace 2 semanas atrás. Ahora, la Defensoría como tal sigue, porque yo además lo dejé a mi secretario legal y técnico como apoderado. Antes era mi patrocinante, lo dejé como apoderado. La Defensoría sigue trabajando. Nosotros seguimos con las causas, no las paramos las causas. No, nosotros, yo digo, sigo hablando en primera persona, me cuesta. Bueno, hace muy poquito, está bien. Hace muy poco, perdón, pero la DF sigue funcionando, quiero decir, las causas se siguen llevando,
la directora de litigio estratégico, que es la doctora Clarisa Adem, sigue trabajando con todo su equipo, la de casos, que es Josefina Das Costas también, la de sistema de protección, la doctora Alicia Guerrero Zarza, que yo la convoqué, no la conocía, la conocí en mi concurso, y ella fue una de las 15 que pasó conmigo el escrito hacia la audiencia pública. Entonces yo no solo cité a gente que vino trabajando conmigo hace muchísimos años en niñez, y que yo las tenía ya aprobadas, porque trabajaron conmigo, hicimos muchas cosas juntos, sino que conocí gente en el concurso, y a esas personas que concursaron conmigo, de los 68, 64, que presentamos el escrito, pasamos 15. De esas 15 dieron la audiencia pública 14. De esas 14, a muchas de ellas yo las convoqué y son directoras, sin que yo las conociera de antes. Son directoras o directores de la Defensoría, porque yo dije, bueno, si esta persona, Alicia, para poner un ejemplo, Guerrero Zarza, pasó como pasé yo, después, bueno, yo gané la audiencia pública, pero ella pasó, está probado, yo ya no necesito saber que ella es una experta porque pasó el mismo examen que pasé yo. Entonces, la verdad que yo creo que deben existir, además de las defensorías provinciales, porque además hay que tener en cuenta que hay 5 defensorías, 6 ahora, defensorías provinciales con las cuales armamos una red y trabajamos en red durante los 5 años de mi gestión. Ellos eran preexistentes, salvo la de Jujuy, preexistentes a la Defensoría Nacional. Yo creo que las defensorías provinciales y esta Defensoría Nacional deben tener los mejores equipos especializados y con especificidad en niñez, adolescencia y familia. No debe haber, sobre todo en niñez y adolescencia, porque nosotros siempre hablamos de los niños con sus familias y en particular con sus familias de origen, ¿no? Digamos, los niños, todos tenemos derecho a vivir con nuestra propia familia. Claro. A mí me parece que estos equipos, tanto de las defensorías provinciales como la Defensoría Nacional, son, la verdad, los más destacados que podemos tener en la República Argentina, y queremos y aspiramos a que cada jurisdicción, cada provincia tenga su propia defensor o defensora. Y Marisa, una última pregunta, porque sé que tenés otro compromiso en forma inmediata. Sí. En el año 2024, mientras estabas ejerciendo el cargo y no se reunía la bicameral, la situación de las infancias, la situación en la que se encontraban los niños, niñas, adolescentes y familias, ¿cómo estaba? O sea, ¿qué conclusiones podés sacar? ¿Estaban en condiciones de indigencia, de pobreza? A ver, mira, yo creo que el gobierno tiene una política que es sostener la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Apenas asumió el gobierno actual, duplicó la asignación universal por hijo, y nosotros aplaudimos esa iniciativa. Y también creo que aumentó la tarjeta alimentar, y eso estuvo muy bien. Lamentablemente después una parte de ese aumento se lo comió la inflación de los 2 primeros meses. ¿De acuerdo? Que un mes fue 25,5 y el otro fue un 20, pero la idea, creo yo, es sostener la asignación universal, y eso está bien, porque es reconocer la asignación universal como un derecho y no como un programita, como decían algunos, en otras épocas incluso, de otros partidos políticos. No existía el partido actual, y de otros partidos políticos hablaban de la asignación universal como un programa. No, la asignación universal es un derecho por el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que los niños deben beneficiarse de la seguridad social, ¿no? Pero, más allá de eso, yo creo que también cortar la ración de alimentos secos para comedores y merenderos implica, de alguna manera, romper el lazo social que hay en la comunidad alrededor de un comedor o un merendero. ¿Se entiende esto? Digo, sí. Hay muchos comedores y merenderos que además atienden a los pibes, los cuidan, mientras la mamá va a hacer una changa o el papá, hacen la tarea, qué sé yo, los hogares de Cristo, los conocen ustedes, algunas obras de los hogares de Cristo, el Padre Toto,
El padre de Toto tiene escuela, tiene 250 pibitos y pibitas, nenitas y nenitos comiendo ahí en el hogar de él, en la obra de él. Lo mismo Adrián, acá en la capital, el cura Adrián, el cura de La Matanza, que yo le digo el Tano porque porque todos le decimos el Tano, no me acuerdo el nombre propio de él. Bueno, las obras de Cristo es un ejemplo de cómo las familias acuden a los comedores y merenderos, y otros comedores y merenderos que son llevados por mujeres que con una olla porque yo recorrí varios comedores y merenderos cuando iniciamos el amparo contra Petovelo por el tema, por los comedores y merenderos y los alimentos, porque nosotros sabíamos que había alimentos, sabíamos cuánto había, incluso en febrero había alimentos que correspondían o típicos de alimentos que se reparten durante las fiestas, como garrapiñadas o turrón de maní, por ejemplo, que son bien para las fiestas, ¿no? Que no sé por qué no se repartieron en su momento, si los tenés ahí, bueno, esta cuestión que tienen. Y yo creo que, para responder a tu pregunta rápidamente, yo creo que la política es esa, en todo caso, seguir sosteniendo por abajo en forma directa, aunque ya eso contrasta con la desocupación y con el bajo salario. Es la primera vez en la historia que el tramo 1 y el tramo 2 de trabajadores registrados están por debajo de la línea de pobreza. Ahora, ¿eso quiere decir que a la Defensoría no le importa porque son adultos? Sí, me importa porque los niños no salen a trabajar, viven de la asignación universal que puede cobrar la mamá o el papá o la abuela o la tía, que las cuida o que las cría, y que está autorizada para cobrarlo, pero además necesitan cubrir el resto de su canasta familiar, porque nosotros en la última medición que hicimos es que la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentar cubre entre un 34 y un 37% del ingreso de una familia, por lo cual está claro que las familias que reciben asignación universal tienen otros ingresos que tienen que ver con changas o con trabajos no regulados, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que proteger a esas familias que son las que cuidan, crían, educan y alimentan a nuestros niños y niñas para que tengan un desarrollo y una vida digna, porque no es solamente sobrevivir, ¿no? Sino un desarrollo y tener una vida digna. Y al no dar alimentos o cortar los medicamentos o todas esas cosas que tienen que ver con la comunidad, cuando uno es como una gran tijera que corta, más allá de recortar los presupuestos y más allá de la motosierra, es una tijera como que corta los lazos sociales, ¿no? Esa idea de no hay sujeto, porque para que haya un sujeto se necesita de un otro, sino que hay individuo, ¿no? Y vos te salvas solo, y el tema del productivismo, y vos tenés que producir algo. Ahí tenemos a los chicos, con ese discurso tenemos a los chicos y a las chicas también, pero mayoritariamente varones apostando en línea, ¿no? Es que se ha convertido en la primera adicción, superando al alcohol entre niñas, niños y adolescentes, que era siempre nuestra primera preocupación, porque mueve millones y millones de dólares las apuestas en línea. Entonces digo, hay toda una cuestión que tiene que ver con esto. Para no decir rubro por rubro, qué pasa en educación, qué pasa en salud, me parece que la política y la cosa ideológica tiene que ver con esto. Y además, no lo digo yo solamente, lo dice la observación general número 5 del Comité de los Derechos del Niño, que dice claramente las políticas económicas no son neutrales en la vida de los niños, ¿no? Todo dicho. No, claro, lo que estás diciendo entonces es que está clarísimo, mantuvieron la ayuda económica, que cubre apenas un 30 y pico %, pero rompieron y destruyeron los lazos sociales de las familias con la comunidad. Esta sería la conclusión, ¿no? Marisa, sabemos que estás súper apretada de tiempo.
Así que te despedimos, te agradecemos mucho la buena voluntad que tuviste. No, gracias a ustedes por llamar siempre. Que ya sabemos del esfuerzo que hiciste para poder estar con nosotros en nuestro programa. No, por favor, les agradezco a ustedes muchísimo. Un abrazo enorme y muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Hemos hablado con la doctora Marisa Graham, que hasta hace muy poquito, fue defensora de los niños, niñas, adolescentes y familia, como a ella le gusta decir.